Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Les saludo a cada uno de ustedes afectuosamente en el amor del Señor. Ya nos encontramos en la quinta semana de nuestro curso de ética cristiana. En esta semana nos corresponderá ver la unidad referente a la ética del ministerio o la ética ministerial que compete directamente con nosotros, quienes estamos sirviendo a Dios en nuestras iglesias o en los diferentes ministerios. Frente a eso, siempre es importante tener presente cuál es la manera adecuada para trabajar en el servicio al Señor. Y en eso hay principios bíblicos que debemos tomar en cuenta. Quisiera partir mencionándoles dos textos bíblicos que se encuentran en las cartas de Pablo escritas a Timoteo. Timoteo fue un discípulo del apóstol quien tuvo la responsabilidad de dirigir la iglesia de Éfeso, una iglesia importante, una iglesia grande en una ciudad también muy importante que era Éfeso. Y Pablo en sus cartas envía instrucción a su discípulo amado, a Timoteo, para darle explícitamente algunas instrucciones de cómo realizar su ministerio. Primera Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Este joven pastor, a pesar de su inexperiencia y de su temprana actividad ministerial, Pablo ya dejaba en claro que algo importante que hay que tomar en cuenta es justamente nuestra manera de actuar. Y en eso debemos ser ejemplo a los demás frente a nuestras responsabilidades. También en una segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, dice esta en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí vemos algunos aspectos a destacar. Primero, la tarea de esforzarse por tener ese carácter moral que debía estar siempre en todas sus actividades. Ese esfuérzate apunta precisamente a un acto de voluntad, de disposición a hacer las cosas correctamente. Con diligencia es lo que también Pablo menciona en sus consejos. Eso quiere decir de que cada ministro debe hacer todos los esfuerzos para presentarse como un obrero aprobado. Ese obrero aprobado que agrada a Dios, pues Él es a quien nosotros debemos darle el gusto. No basta solo con obedecer, no basta con el hecho de yo tener que estudiar para predicar o tener que dirigir la iglesia porque es mi labor, sino porque mi intención de fondo será agradar a Dios. Y eso implica nuestra actitud, nuestro carácter, nuestra manera de hacer las cosas, porque eso puede marcar una gran diferencia. Esta semana vamos entonces a abordar el tema de la ética ministerial. Y aquí hay una definición. La ética ministerial es el conjunto de normas basadas en las escrituras que rigen a los ministros cristianos tanto en la esfera de las motivaciones como en las de sus acciones y que determinan su conducta en relación con Dios, la sociedad, su familia y la denominación a la que pertenece. Esto entonces no tan solo queda en el plano netamente espiritual, sino que se traspasa a todas nuestras actividades, tanto personales como ministeriales y nuestras actividades públicas propiamente tal.
Eso entonces se contempla y se plasma en cada una de estos escenarios. Y aquí vemos claramente algunos principios que determinan nuestra conducta como siervos de Dios, que deben ser, por un lado, permanentes, es decir, que no somos éticos o personas morales simplemente en la iglesia, sino que también debe ser en todo tiempo, lugar o situación. No es que yo me saque la vestimenta de cristiano una vez que salgo de la iglesia y me pongo cualquier otra, sino que siempre debe permanecer el carácter cristiano. Y luego el segundo punto tiene que ver con la consecuencia. Es decir, que debemos ser coherentes en lo que hacemos. Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Somos ministros del Señor y debemos estar a la altura de esa investidura que se nos ha entregado y debemos ser dignos de esa labor que no ha sido sino por voluntad de Dios y nosotros debemos responder de manera adecuada. ¿Qué debemos entonces priorizar? Para hacer una labor ministerial, la vocación más grande y el trabajo de mayor importancia que se le puede conferir al ser humano, eso es la labor ministerial. Es necesario conocer y respetar siempre los principios y las normas de comportamiento que serán las que nos marcarán como un siervo de Dios con una conducta intachable. Para ir terminando, nunca olvidar el orden de prioridades, que son buscar siempre la guía del Espíritu Santo, instruirse en la palabra de Dios y tener un carácter espiritual que agrada a Dios. Que Dios los bendiga, hermanos, y que tengan una buena semana. Dios les bendiga.